Bueno, ya hemos terminado de revisar toda la montaña de artículos, de informes y notas que nos pasaste sobre este decreto ruso. Y tengo que decir que la historia es de película. Tu intuición era buena, ¿eh? Aquí hay mucho más de lo que parece. A primera vista parece un tema de sanciones más, pero cuando te metes a fondo, como hemos hecho, te das cuenta de que las reglas del juego han cambiado por completo. Totalmente. Es que lo que tenemos delante no es una sanción económica al uso. Es algo distinto. Las fuentes que hemos analizado lo describen como un blitzkrieg industrial. Y creo que el término, aunque es fuerte, es muy acertado. Es un ataque silencioso, sin tanques, pero dirigido al corazón del motor productivo de Alemania. Nuestra misión hoy, si te parece, es un poco ordenar todo este caos, conectar los puntos y entender cómo unos párrafos en un documento oficial pueden poner en jaque a toda una superpotencia industrial. Exacto, vamos a desgranar esa arma, porque el arma aquí es un documento, el decreto 05. Al leer sobre ello, lo primero que pensé es, ¿cómo puede un papel, un simple texto burocrático, causar un estado de alerta máxima en Berlín? No estamos hablando de una amenaza militar, ¿sabes? Sino de un procedimiento administrativo. Y esa es precisamente la genialidad y, bueno, la perversión del mecanismo. No es una expropiación a las bravas con una declaración pública y una toma de control forzosa. Es mucho más sutil. Las fuentes lo llaman una expropiación silenciosa acelerada. El decreto establece un ultimátum de 48 horas. O las empresas alemanas con operaciones en Rusia aceptan unas nuevas condiciones comerciales, que podemos imaginar que son leoninas, o el Estado ruso inicia un proceso de intervención. Intervención es un eufemismo para decir que se quedan con todo, ¿no? Básicamente. Para que nos quede claro, no es una nacionalización clásica con anuncios y leyes, sino que se aprovecha una cláusula administrativa para conseguir el mismo resultado de forma casi invisible. Es más un truco de magia burocrático que una toma de control a la fuerza. Has puesto el dedo en la llaga. Con un simple plumazo. Activos que valen miles de millones, plantas de producción enteras, patentes desarrolladas durante décadas, tecnología punta. Todo podría pasar a control estatal ruso. Imagina ser el CEO de una de estas empresas. Recibes una notificación y tienes 48 horas para decidir si entregas las llaves de tu negocio o lo ves desaparecer en un limbo administrativo. La presión psicológica es brutal. Y el valor económico es alucinante. Hay un consenso en los artículos sobre una cifra que marea. Hasta 180.000 millones de euros en activos alemanes estarían en riesgo. Pero lo que más me llamó la atención no es solo el cuánto, sino el dónde. Es que está pensado al milímetro. Sabían perfectamente dónde apretar. El golpe no es generalizado, está diseñado para impactar en el núcleo duro de la industria alemana. Baviera, Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia. Es decir, no apuntas a la economía en general, apuntas directamente a las sedes de los gigantes automovilísticos, químicos y de maquinaria. Es un ataque con precisión quirúrgica para maximizar el dolor y, por tanto, la presión sobre el gobierno de Berlín. De acuerdo, entiendo el mecanismo y el objetivo. Pero cuando empecé a leer sobre esto, pensé que ya lo había visto todo sobre sanciones, que cortarían el gas, el petróleo, lo de siempre. Pero la parte de los gases nobles, eso sí que no me lo esperaba. Me pareció un detalle brillante y aterrador a la vez. Es que ahí está la clave del efecto dominó. Es la demostración de cómo funciona la guerra económica en el siglo XXI. No necesitas bombardear una fábrica, solo tienes que encontrar su talón de Aquiles, por pequeño e invisible que sea. En este caso, son gases como el neón y el xenón. Gases de los que la mayoría de nosotros ni hemos oído hablar. Parece casi de ciencia ficción. Uno de los análisis que revisamos estima que en cuestión de semanas, no meses, toda la industria automovilística alemana se paraliza. Para un momento, porque hay que digerir esto. No estamos hablando de una ralentización o de problemas de producción. Estamos hablando de una parálisis total. De que las cadenas de montaje de los grandes fabricantes alemanes, el orgullo del país, se detengan. Por completo. Exacto. Y eso no es una hipérbole de los medios, es la cruda realidad de las cadenas de suministro globales. Es un fallo sistémico en cascada. Se detiene el sector del automóvil y detrás van todos los proveedores de componentes, la logística, miles de empresas auxiliares. Cientos de miles de empleos se pondrían en riesgo casi de la noche a la mañana. Es el equivalente económico a cortar la arteria aorta. Atacas un componente minúsculo y casi desconocido para provocar un colapso masivo. Vale,
Entiendo el mecanismo de presión. La amenaza es real y devastadora. Pero sigo sin ver la jugada maestra. ¿Por qué hacerlo de esta manera tan legalista? Parece un esfuerzo enorme para algo que podrían hacer por la fuerza. ¿Qué ganan con este disfraz burocrático? Ganan la batalla de la narrativa y sientan un precedente peligrosísimo. Lo fascinante aquí, y varios de los documentos legales que nos pasaste lo desglosan muy bien, es que la construcción jurídica del decreto es una nacionalización especular. Es decir, es un espejo casi perfecto de las medidas que tomó la Unión Europea para congelar los activos y reservas del Banco Central ruso. O sea, es una especie de tú me congelas mi dinero, yo me quedo con tus fábricas. La ley del talión, pero vestida con el traje de la legalidad internacional. Precisamente, la lógica es, no estamos haciendo nada que vosotros no hayáis hecho primero. Estamos aplicando vuestra propia lógica, pero sobre activos físicos y productivos, en lugar de financieros. Esto les da una coartada legal y política muy potente. Les permite decir que no son ellos quienes rompen las reglas, sino que simplemente están respondiendo en el mismo idioma. Se crea una zona gris donde el derecho internacional se convierte en un arma arrojadiza. Y esto va mucho más allá de Alemania y Rusia. Si esta jugada le sale bien, se abre la caja de Pandora. Cualquier país podría hacer lo mismo en el futuro. Exacto. Se está redefiniendo lo que significa la seguridad de la inversión. El derecho a la propiedad, que era la base del comercio global, de repente se vuelve condicional, sujeto a los vaivenes geopolíticos. Por eso, como bien apuntaba uno de los informes, en París, Roma o Barcelona están siguiendo esto con un nerviosismo enorme. Porque si le pasa a las empresas alemanas hoy, mañana les puede pasar a las suyas en cualquier otra parte del mundo. Nadie quiere ser el siguiente en la lista. Lo que nos lleva al dilema en Berlín. Porque si te atacan con misiles, la respuesta es clara. Si te cortan el gas, buscas alternativas. Pero si te atacan con un decreto que imita tus propias sanciones, ¿qué haces? El gobierno alemán se encuentra en una encrucijada imposible. Es un dilema casi existencial para ellos. Por un lado, tienen la presión de sus socios europeos y de la OTAN para mantenerse firmes, no ceder al chantaje y preservar la unidad. Es una cuestión de principios políticos. Pero por otro lado, tienen a los líderes de su propia industria, a los sindicatos, a los presidentes de los Länder más potentes, llamando a la puerta del canciller y diciéndole, o haces algo, o en 3 meses tenemos un desastre social económico sin precedentes. Y las fuentes que hemos leído sugieren que, aunque de cara a la galería se mantiene la calma y la compostura, por dentro es un caos absoluto. Totalmente. Uno de los artículos hablaba de diplomacia de crisis en mangas de camisa. Entre bastidores, las luces de los ministerios no se apagan. Hay reuniones de emergencia constantes. Se están activando contactos con posibles mediadores en lugares como Estambul o los Emiratos Árabes Unidos, buscando una salida discreta. Mientras tanto, los equipos legales de las empresas revisan sus contratos con lupa, buscando cualquier resquicio, cualquier cláusula de arbitraje que les pueda salvar. Oficialmente, los consejos de administración transmiten tranquilidad. Extraoficialmente, es una situación de alerta roja, donde cada hora cuenta. Es que este escenario expone, de una forma brutal, la gran vulnerabilidad de ese modelo de globalización que durante décadas hemos dado por sentado, esa idea de que la interdependencia económica era una garantía de paz. La interdependencia ha dejado de ser un seguro para convertirse en un arma. Tu dependencia de mis materias primas, de mi tecnología o de mis mercados ya no es una oportunidad de negocio mutuo, es una palanca que puedo usar contra ti cuando me convenga. Los contratos internacionales pierden su fiabilidad y los intereses nacionales pasan a un primer plano de forma descarnada. La confianza, que es el lubricante invisible del comercio global, se está evaporando. Entonces, ante este panorama tan sombrío, ¿qué opciones reales hay sobre la mesa? ¿Se puede hacer algo para mitigar el daño o ya es tarde? A corto plazo, la situación es muy delicada. La única salida viable es la diplomacia discreta, lejos de los focos. Como indican las fuentes, una escalada pública, con declaraciones altisonantes, no beneficia a nadie ahora mismo. Probablemente se busque un acuerdo pragmático, quizás a través de terceros países, para limitar los daños, salvar algunos activos y evitar el colapso total. Pero será una solución imperfecta y costosa. El tiempo juega en su contra. ¿Y a largo plazo? Porque esto suena a una de esas crisis que marcan un antes y un después. No se puede volver a la normalidad como si nada.
Imposible. Esta crisis obliga a un replanteamiento estratégico fundamental, y los análisis que hemos visto apuntan a 3 grandes líneas de actuación para el futuro. La primera, y la más obvia, es una diversificación radical. Que suena genial en una presentación de PowerPoint, pero en el mundo real debe ser una pesadilla. O sea, ¿cómo encuentras una nueva fuente fiable de xenón purificado de un día para otro? Recrear cadenas de suministro tan especializadas no es algo que se haga en 2 días. Hablamos de años, de miles de millones de inversión. Exacto, es un desafío monumental. No es solo encontrar otro proveedor, es calificarlo, asegurar la calidad, adaptar la logística. Es un proceso que puede llevar de 5 a 10 años y con unos costes astronómicos. Pero la conclusión de los informes es clara. El coste de no hacerlo es aún mayor. El riesgo de depender de una sola fuente, sobre todo si está en un país geopolíticamente complejo, se ha vuelto inasumible. Las empresas tendrán que aceptar márgenes más bajos a cambio de una mayor resiliencia. La eficiencia ya no es el único Dios. Entendido. La segunda vía que mencionaban era la legal, reforzar la protección. Pero, a ver, ¿de qué sirve un contrato si la otra parte decide que ya no vale? Es una pregunta muy pertinente. Lo que proponen no es una solución mágica, sino una mitigación del riesgo. Se trata de revisar todos los contratos de inversión para incluir cláusulas de riesgo político mucho más específicas, contratar seguros especializados contra la expropiación que hasta ahora se veían como algo exótico, y sobre todo, tener preparadas de antemano estrategias de salida y planes de contingencia muy detallados. Se trata de asumir que el peor escenario puede ocurrir y estar preparado para ello, en lugar de confiar ciegamente en la estabilidad del sistema. Y la tercera pata de la estrategia, que a menudo se nos olvida, es la comunicación. Fundamental, y es un equilibrio muy difícil. Por un lado, las empresas y los gobiernos tienen que empezar a hablar de forma mucho más abierta y transparente sobre estos riesgos. La sociedad necesita entender las vulnerabilidades del sistema para apoyar las políticas de diversificación, aunque supongan costes más altos. Pero por otro lado, hay que hacerlo sin crear pánico en los mercados, porque la incertidumbre es veneno para la economía. La comunicación de crisis se convierte en una herramienta estratégica de primer nivel. En resumen, y para ir cerrando las ideas, estamos asistiendo en tiempo real a un punto de inflexión. Un simple decreto ha demostrado que la propiedad industrial, las patentes y la tecnología ya no son solo activos económicos, sino que se han convertido en armas geopolíticas de primer orden. Y esto pone a prueba no solo la resiliencia de la economía alemana, sino la cohesión y la estabilidad de toda Europa. Así es, hemos pasado de un mundo donde la geografía de la producción la dictaba el coste, a un mundo donde la va a dictar la confianza y el riesgo geopolítico. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se queda flotando después de analizar todo este material. ¿Cuál sería? Todo nuestro análisis se ha centrado, lógicamente, en las respuestas de los estados y las empresas, que es lo urgente. Pero si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la pregunta es mucho más profunda. En un mundo donde los derechos de propiedad pueden ser anulados de la noche a la mañana como arma política, ¿cuál es el verdadero valor